Es un privilegio, amados hermanos, siempre hablar de la palabra de Dios y que tengan oídos prestos a lo que Dios tiene preparado el día de hoy. Cada predicación lleva un propósito, y si usted retoma ese propósito para bien, sale aprendiendo algo nuevo en el día de hoy. Y quizás algo que lo recuerde a usted de alguna manera: esta predicación ya la he escuchado, pero si usted tiene oídos prestos, listos para escuchar, siempre va a encontrar algo nuevo para que pueda aprender a su vida, porque no hay palabra que quede vacía en la palabra de Dios. Aun si los libros que usted escudriña, aun si los libros que usted está leyendo, que por cierto, yo creo que ¿a cuánto les gusta leer? A mí me gusta leer. ¿Cuánto les gusta leer? Amén. Uno aprende muchísimo, ¿no? Pero el mejor libro de todos es la palabra de Dios. Amén. Donde podamos nosotros no solamente escudriñar, sino que aprender y poner en práctica, porque esta palabra lleva un propósito. Y no sé si usted se recuerda, pero desde que comienza el año, Misión Ebenecer tiene esta peculiaridad y hermosa, por cierto, de que se comienza a dar sermones que van de acuerdo a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, durante todo este proceso, cuando llegamos a los tiempos de la Pascua, de la resurrección, usted va a entender que Misión Ebenecer siempre va a hacer esa recordación de la vida del Señor Jesús, los milagros que Él hizo, en los momentos que pasó en cuanto a la Pascua, cuando fue recibido en Jerusalén. Pero después de eso, los acontecimientos fuertes, porque, amado hermano, todo cristiano debe entender que lo hermoso es que nunca perdamos el sentir de la vida del Señor Jesucristo. Él siempre dará el gran ejemplo para nuestras vidas para seguir adelante. Y uno de los grandes ejemplos y preciosos que nosotros podemos tener para nuestra vida es que Él dio su vida por nosotros. Él entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarte a ti, salvarme a mí, no importando la situación que nosotros estábamos pasando, y para darnos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Damos a entender entonces que todo este proceso lo vemos ahí, ¿no? Después de eso también encontramos que la resurrección de Cristo, porque el Señor Jesús, su ministerio no termina en una cruz, sino que continúa aún en la resurrección. Los 3 días que él muere, aunque algunos todavía tienen esa duda, pero nosotros sabemos fehacientemente que Él muere y resucita al tercer día. Cuando resucita al tercer día, todavía pasan otros acontecimientos más, y de los que nosotros vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué ocurre después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y podemos notar que hay un acontecimiento importante que muchas veces lo pasamos desapercibido, pero que lleva un mensaje explícito, un mensaje especial para que usted y yo podamos aprender esta mañana. ¿Está listo? Diga conmigo: yo pongo mi corazón para aprender más de la palabra de Dios. Amén. Y espero no dormirles. Si está durmiendo, al hermano que está a la par, dígale: hermano, ha puesto su corazón para aprender. Amén. Pero vamos a estar centrados en el libro del Evangelio según San Lucas, por favor, en los últimos versículos. Pero este libro de Lucas, yo sé que aquí hay muchos hermanos que les gusta leer y les gusta escudriñar las escrituras, pero en la parte final, ¿por qué es que leemos el acontecimiento después de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Lucas? Si usted sabe, Lucas no fue un apóstol de Jesucristo en cierta manera, él no caminó con el Señor. Lucas era un doctor, un médico, pero que pasando muchos años, aproximadamente 95, 100 años, se le
a él le dio, indicado por alguien, Teófilo, llamado Teófilo, para empezar a investigar la vida de Jesucristo. Entonces este libro de Lucas es importante leerlo en últimas instancias para llegar al último capítulo, porque tiene una conectividad. Diga conmigo, conectividad. Si un libro tiene dos versiones, la primera y la segunda, por ejemplo, alguien que escribe un libro tiene que conectarse con otro libro si en sus últimas páginas queda algo que no estuvo claro. Entonces, el libro de Lucas lo que hace es que conecta con lo que sucedió después de el título de lo que hoy voy a predicar. Todavía los tengo en incógnita de qué es lo que vamos a predicar, pero esto tiene que ver con esto. Entonces, los primeros capítulos del libro que él vuelve a hacer, que es el libro de los Hechos, conecta completamente con los últimos versículos de Lucas. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, amados, que hay conectividad con la palabra del Señor. Entonces, veamos ahí en el libro de Lucas, capítulo 24 y los versículos 50 al final. Recuerde esto: los discípulos habían estado pasando diferentes emociones, diferentes situaciones, dígase pruebas quizás muy difíciles después de que apresan al Señor Jesús, porque ellos salen huyendo, tienen temor de sus vidas, especialmente de la manera como matan a nuestro Señor Jesucristo. Porque yo no sé ustedes tal vez dirán: yo no haría lo que Pedro haría. Yo, si le hubiera dicho al Señor, sabiendo lo que Él era, que era un Dios milagroso, Él hace milagros, Él levanta muertos, pues yo sé que de alguna manera me va a bajar de la cruz juntamente con Él. Pero sin embargo, cuando nos metemos en los zapatos de Pedro, un Pedro robusto que le gustaba pescar, un Pedro fuerte de carácter, un Pedro que dice: yo aquí voy a estar, Señor, hasta que yo voy a ir contigo, se doblegó, porque sabía lo que el Señor Jesús iba a pasar. Sabía que Él iba a pasar muchas situaciones, y todo esto Él lo estaba viendo tremendamente. No estábamos en esa época, pero usted se puede imaginar a Pedro ver toda la escena y los discípulos. Por supuesto, mis amados hermanos, que aunque hubiéramos dicho no, yo hubiera estado ahí, salimos huyendo y nos vamos a esconder, porque nadie quiere padecer lo que el Señor Jesús padeció: azotes, clavos, corona de espinas, escupidas, insultos y morir en la cruz del Calvario. ¿Verdad que nadie quiere morir en una cruz del Calvario? Entonces, todo esto, estos acontecimientos habían hecho que los discípulos estuvieran asimilando qué estaba pasando. Y en las predicaciones anteriores pudimos observar que cuando Él resucita, nuestro Señor Jesús resucita, Él se les aparece y les dice una palabra muy clave para cada uno de nosotros, que nos da confort a nuestras vidas. ¿Cuál fue la palabra que utilizó Pastor Frank el domingo pasado? Paz a vosotros. En una sola palabra que lo utilizan mucho los judíos, dice shalom. Diga conmigo, shalom. Shalom significa la paz sea contigo. Y lo que me llama más la atención es que el Señor Jesús no llegó y se le presenta a ellos con una manera que juzga, es una manera amorosa. Sabe que Él está huyendo, ellos están huyendo, ellos están padeciendo miedo en ese momento, y la única palabra que sostiene en sus vidas es esta: shalom, tengan paz. Y después de esto ellos tienen ese confort en sus vidas para seguir adelante. Y después todavía, amados hermanos, esta historia no termina y no termina. Cada vez nosotros aprendemos más y más de la palabra de Dios, y eso es lo hermoso de la palabra, porque nos indica qué es lo que va a acontecer después. Y sabemos que después llega un acontecimiento importante, porque era necesario. Él ya se los había dicho. El título para esta mañana
es la ascensión de Jesús. Diga conmigo, la ascensión de Jesús. Él se fue, pero no nos dejó solos. Y eso es lo más hermoso. Él se fue, pero no nos dejó solos. Yo creo que por ahí mandé un PowerPoint, no sé si lo tienen, pero hay momentos en la historia que capturan la atención de todo el mundo. Y se me ocurrió recordar el gran acontecimiento de hace unos días, que era, no sé si ustedes se recuerdan, había una gran expectativa hace unas semanas de una nave espacial que tenía que cruzar los cielos y llegar a dar una vuelta a la luna, que fue notorio en todo el mundo. Claro, Artemis 2 era preparada por muchos días. Gracias, hermanos, gracias. Era preparada por muchos días. ¿Pueden mantener ahí la foto, por favor? Gracias, gracias. Muy bien. Y lista para el despegue. Todo estaba a la expectativa. La gente aquí abajo viendo cómo se elevaba esa nave, familiares observando con emociones encontradas de que todo saliera bien, porque por una milésima de segundos o algo mal calculado ellos no regresarían a la tierra. O sea que era un cálculo muy fuerte y muy grande que tenían que tener para que esta nave llegara a su destino y dara la vuelta, hiciera lo que tenía que hacer, dar la vuelta a la luna y regresar a la tierra en 10 días. 4 tripulantes, 3 varones y una mujer en un cubículo. Toda esa no es la nave. En la parte de la punta es donde está Orión, así se llamaba la nave, el pedacito que los trajo de vuelta. Pero esa incertidumbre de la familia de esperar que todo saliera bien. Nadie quiere perder un ser querido, quiere que regresen con bien. No era un viaje solamente de placer, era un viaje investigativo. Tenían un propósito de llegar a dar la vuelta a la luna y regresar e investigar. Entonces, todo ese acontecimiento, había mucha preocupación en corazones para que todo saliera bien, porque ellos querían ver a sus familiares de nuevo. Entonces esta nave recorrió durante 10 días todo ese lugar, vio la parte oscura de la luna, vieron todo el universo. Fue una gran emoción, todo estaba en directo, todo ojo le estaba viendo. Los que estaban interesados en verlo podían verlo al momento preciso, porque varios lugares como Facebook, como Netflix lo estaban pasando en directo. Todo estaba a la expectativa. ¿Por qué es que yo hablo de esto? Porque en el momento en que ocurre la ascensión de Jesús, también los discípulos estaban expectantes a lo que había a acontecer. Sabíamos que el Señor Jesús les había dicho: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo iré a preparar una morada para ustedes. Pero ¿saben algo? No os dejaré solos, vendrá el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, que Él es el que nos consuela cada día y cada noche cuando nosotros estamos en diferentes pruebas y situaciones. Pero ellos quizás en un momento dado, cuando lo vieron otra vez vivo, cuando se les aparece, ellos no se imaginaban ni se recordaron probablemente de lo que el Señor les había dicho anteriormente. Todo esto, amados hermanos, ya era planificado por el Señor Jesús, porque el Señor Jesús nada se le escapa. Todo lo que Él organiza, lo organiza para bien. Todo lo que Él tiene en sus manos lo hace para bien, porque Él tiene un propósito para algo en nuestras vidas. Entonces, cuando los llega ahí en el versículo 50, dice que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana, que tu palabra nos hable a través, Señor, de tu Espíritu Santo, y que podamos aprender en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice que los bendijo.
Tan importante que es una bendición de nuestro Señor Jesús para seguir adelante. Y aconteció que, bendiciéndoles otra vez, esa palabra, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Con qué dice su palabra? Con gran gozo. Ya su pensamiento estaba cambiando. Ya ellos sabían que el Señor Jesús se iba a ir momentáneamente, que Él iba a regresar, pero que ese gozo, mis amados hermanos, yo quiero percibir ese gozo que ellos estaban sintiendo, porque, amados hermanos, es un gozo tremendo, un gozo sobrenatural que solamente ellos en ese momento lo pudieron sentir, sabiendo que no estarían solos. Él se estaba yendo, pero sabía que no estarían solos. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había anticipado. ¿Se puede imaginar, amados hermanos, entonces ese conteo regresivo? No había tecnología por si habían corazones latientes, porque Él estaba yéndose, pero había una sola pregunta en ellos: ¿nos dejó? ¿Qué vamos a hacer? Nos dejó. Nos vamos solos. Hay gozo, pero nos dejó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos de ustedes han perdido un ser querido, mis amados hermanos? Levante su mano. Y en el momento que pasa eso, no lo percibimos, pero ya cuando volvemos a la realidad decimos: ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Nos dejó. ¿Ahora qué sucede? Pero en la vida del Señor entendemos grandemente, mis amados hermanos, que el Señor no nos dejó solos. Nos dejó algo muy especial para cada uno de nosotros, porque aunque Él se fue, como dice el título de este mensaje, no nos dejó solos. El interés de Jesús no era abandonarlos, sino era una transición para que se cumpliera la promesa de Él, que Él ya había dicho. Es una activación de una misión preciosa, mis amados hermanos. Pero la pregunta de esto es: ¿qué aprendemos de la ascensión? ¿Qué aprendemos de la ascensión? Bueno, por eso le decía en un principio, para usted entender qué pasaba en el libro de Lucas, en los últimos versículos, tiene que irse al libro de los Hechos, porque ahí continúa la historia. Vamos al libro de los Hechos. Voltee sus Biblias al libro de los Hechos y se dará cuenta algo tan precioso en el libro de los Hechos, capítulo 1, donde usted dirá: esto es lo que yo necesitaba para seguir aprendiendo. La bendición que el Señor Jesús les estaba dando en los últimos versículos de Lucas nos recuerda la comisión. La bendición nos recuerda la comisión. Y esa comisión la vamos a ver en los primeros versículos del libro de los Hechos. ¿Qué nos enseña la ascensión? Bueno, nos enseña que no fue una despedida, sino que fue una transición. Veamos los primeros versículos del libro de los Hechos, para que usted pueda ver los primeros, entender qué pasaba con el libro de Lucas. Vemos ahí que la conectividad que tiene el libro de los Hechos con Lucas es el primer versículo. Vea lo que dice ahí: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas también. Entonces, cuando habla del primer tratado, se refiere a las primeras escrituras que habló en todo el evangelio de Lucas. Y sigue en el versículo número 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogidos. Después de la resurrección, Jesús no se desapareció inmediatamente. Y eso es lo hermoso de nuestro Señor Jesús, amados hermanos, que Él al resucitar no dijo: ahora me regreso, ya terminé mi tarea, me voy, ya ahí que vean cómo salen.
el Señor Jesús tiene algo lindo y especial para cada uno de nosotros, que nos anima, amados hermanos, a seguir adelante. Él no desapareció. Él, amados, algo que me encanta de nuestro Señor Jesús es que Él estuvo buscándoles a ellos, llegó hasta donde estaban los discípulos, les dijo: pasa a vosotros. Se les apareció a los que estaban en camino en Emaús. En varias ocasiones se les apareció, dándoles ánimo de que ellos no iban a estar solos. No damos gloria a Dios a eso, mis amados hermanos. Él es digno y poderoso y que permanece para siempre. Dice que Él se presentó vivo con muchas pruebas durante 40 días. Hay testigos, mis amados hermanos. Esa investigación que hizo el doctor Lucas dice en el versículo 3 de Hechos, dice: a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas induditables. ¿Sabe qué significa esa palabra? Que no hay duda, que todo lo que está escrito es verdad. Que aquellos que vieron con sus propios ojos al Señor Jesús después de haber resucitado al tercer día, es verdad. Pruebas induditables de que no hay manera de que usted tenga duda de que no fue cierto, porque usted cree. Hoy lo está viendo. Y vemos aquí entonces de que Jesús no abandona a los suyos sin una preparación, porque los está preparando. Dios no corta procesos de manera abrupta. Él prepara corazones. Diga conmigo: Él prepara corazones. Jesús estaba hablándoles acerca del reino. Vean lo que dice ahí en la última parte del versículo 3: y hablándoles acerca del reino de Dios, afirmando la fe de los discípulos, dándoles claridad, preparándoles para lo que venía, porque Jesús sabía también que ellos necesitaban tener fe, necesitaban tener confianza, porque sabe una cosa: ellos iban a padecer por el evangelio de Cristo, y esto era un ánimo para ellos. Jesús sabía lo que venía, lo que les venía a ellos era difícil para sus discípulos. Iban a sufrir persecución, tenían una responsabilidad y también tenían una expansión del evangelio. Pero ¿sabe algo? A veces sentimos que Dios está en silencio, distante, pero muchas veces es porque está preparando para una nueva etapa. A veces lo vemos a Él distante, pero Él nos está preparando. Con mi esposa a veces platicamos y decimos últimamente: Dios nos está preparando. Nos está preparando para una nueva etapa. Y porque caminamos con Él, sabemos que vamos caminando con Él, porque tenemos fe que Él no nos abandona. Él sigue con nosotros. Y así como ha estado con sus discípulos, así como ha estado con todos los que quieren seguirle a Él, así Él estará con ustedes para siempre. No da gloria a Dios por eso, mi amado hermano. Él ha estado siempre con nosotros y seguirá por nosotros por los siglos de los siglos. Por eso, cuando platicamos con mi amada esposa, decimos: sí, gracias a Dios nos está preparando. Y cada preparación tiene un objetivo, tiene una meta muy especial. Por eso, otra de las cosas que podemos aprender de la ascensión de Jesús es que se fue con una promesa, pero no con un vacío. Vea lo que dice 4 y 5 del capítulo 1. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Diga conmigo: esperar. Esperasen la promesa. Amados hermanos, por muchas, si usted da cuenta en la palabra de Dios, hay muchas promesas en la palabra de Dios que se cumplen fehacientemente. Cada promesa que está en la palabra de Dios se ha cumplido, y esta no es la excepción. ¿Cuál es la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí? Versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿qué dice su palabra? Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días. Esperen la promesa. Jesús da una instrucción que va en contra de una lógica humana.
esperen. Les hago esta pregunta a ustedes: ¿cuántos tienen la paciencia de esperar? Levante la mano. Yo pensé que no iban a levantar la mano. No, levántela. ¿Cuántos tienen la paciencia de esperar? Así sinceramente, de esperar. Wow. Hermanas y hermanos, ahí me voy a juntar con ustedes para que me den la clave, por favorcito. Esperar es difícil, ¿no es cierto? Hace unos 2 domingos, como yo no sé, bueno, ¿cuántos de ustedes desayunan en la mañana? Pero yo no desayuno, pero cuando termina el servicio yo salgo con hambre y habíamos planificado con mi esposa de ir a un lugar donde ya teníamos rato de no ir. Y que si nos atrasamos por acá y cuando llegamos al restaurante, imagínense. Pero era mi restaurante favorito. Ya tenía rato de no ir. Y ya habían pasado tiempo y cuando nos dicen, les vamos a dar un papelito, un numerito para esperar. Era como tenía como el número 75 y apenas iban como por el 50. Yo con hambre, con un gran concierto aquí. Y mi esposa me dice, vámonos a otro lado. No, yo quiero quedarme aquí. Ya teníamos rato de estar, de yo desear comer en ese lugar. Pero esperar en ese momento para mí se me hizo impaciente, como ustedes no tienen idea. Esperar hasta que me dijeran, Brenda, creo que fue Brenda. Se me hicieron los ojos tan grandes porque ya sentía que ya mi estómago se estaba por explotar por el hambre que yo tenía. Pero, amados hermanos, esperar en muchas oportunidades es de impaciencia para algunos, pero algunos que tienen una paciencia tan hermosa, tan grande, yo los felicito, mis amados hermanos, porque tienen una paciencia tan hermosa algunos. Pero los discípulos aquí les dice una palabra clave: esperen en Jerusalén. Esperen. Ellos querían una acción, Jesús le pide dependencia. Porque sabe una cosa, usted ve el versículo 6, y aunque Jesús les acaba de decir, serán bautizados por el Espíritu Santo, pero ellos como que no estaban poniéndole atención a eso. No lo habían, ni se imaginaban que era probablemente el bautismo en el Espíritu Santo, que en el versículo 6 entonces dice, los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vea qué pregunta la que les hace. Si les está diciendo que van a ser bautizados por el Espíritu Santo, pero sabe una cosa, ellos todavía seguían pensando en un reino terrenal, no un reino celestial. Muchos de nosotros todavía pensamos en que este mundo no va a acabar y aquí vamos a estar para toda la eternidad, sin imaginarnos que un día estaremos por la eternidad allá con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Ellos no estaban pensando en un reino celestial, sino estaban pensando en un puesto de liderazgo, un puesto político. Porque saben una cosa, a veces en lo terrenal piensan ellos que es mucho más valioso, porque sabían y ellos pensaban que el Señor Jesús iba a derrocar el imperio romano y que por eso él, al estar como un rey de reyes como Herodes, iba a decir, Pedro, aquí te voy a poner un puesto, aquí te voy a poner en este puesto, aquí te voy a poner el puesto. Pero sabe una cosa, en los ojos de Dios lo importante es el reino celestial, el reino que viene, el reino en lo cual usted y yo nos estamos preparando. Esto no nos trae, hermanos, yo no le digo a usted no piense en superarse, yo no le estoy diciendo eso, no piense en tener un carro nuevo o comprarse una casa nueva, pero si eso le interrumpe el servir a Cristo como su único y suficiente Salvador, créame que eso se va a quedar. El reino celestial es más importante.
Por eso Él le dice, se fue con una promesa, pero no dejó un vacío, porque ese vacío sabía que el que lo iba a llenar era el Espíritu Santo. Esa promesa del Espíritu Santo que dice el versículo 5, Jesús no dejó un vacío, Él dejó una promesa. ¿Cuántos dicen amén a eso, mis amados hermanos? Y amados hermanos, ¿qué nos refuerza en esto? Veamos qué dice Juan capítulo 14, 16, 18. Si usted anota ahí en la parte final, dice que no nos dejará huérfanos. Él no nos dejará huérfanos. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Oh, gloria a Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce ni le ve, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Amados hermanos, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas, mis amados hermanos? Si no lo tiene, amados hermanos, lo tendremos en esta mañana, porque amado, lo que necesita es abrir su corazón a Cristo para que Él entre y more. Y cuando usted abre su corazón a Cristo, el Espíritu Santo se mueve en sus vidas. Pero dice la parte final, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amado hermano, aún el rey David lo entendió de una manera muy hermosa cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me recogerá. Él ya lo sabía, él ya lo entendía. Yo sé que algunos de ustedes, probablemente sus padres ya no están con ustedes, pero sé de alguien que nunca lo ha dejado desamparado. Se llama Cristo Jesús. Él ha estado con ustedes por todos los siglos de los siglos y seguirá con nosotros también. Esa es la certeza que tenemos todo creyente. Y aún en el Evangelio de Mateo 28, 20 dice Él, enseñándolos que guarden todas las cosas para que los he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y usted me dirá, pero ¿cómo está diciendo? Pero si Él se fue. Sí, pero físicamente no iba a estar. Espiritualmente Él ha estado con nosotros por siempre. Desde Génesis, desde antes de la creación del mundo, Él ha estado presente y aún así seguirá por siempre, por los siglos de los siglos, y estará con nosotros. Y en la eternidad también lo veremos, amados hermanos, tal cual es. Amados hermanos, ¿no nos da esa una emoción tan grande de estar un día en la presencia de Dios? Pero no solamente eso, ¿qué nos enseña la ascensión? Su ascensión activó una misión, un propósito y un poder. Diga conmigo, misión, propósito y poder. Los discípulos todavía pensaban en un reino terrenal, como lo dije anteriormente, pero Jesús redirige su enfoque. Y ellos, cuando le hacen esa pregunta, Él les viene con otra y le dice algo muy importante, porque sabe una cosa, mi amado hermano, la ascensión no fue el final, sino que fue el comienzo de la iglesia. Pero Jesús dejó algo muy especial. Él dejó una misión, dejó un propósito y dejó un poder sobrenatural. Y el versículo clave en este capítulo de Hechos es el versículo 8. Cuando dice ahí, pero recibiréis poder. Cuando ellos le hacen esa pregunta al Señor, ¿restaurarás el reino? Él les dice, no te toca a ti saber de esto, pero de algo sí estoy seguro. No te preocupes por esto, pero de algo sí estoy seguro, que recibiréis poder. Y ese poder es un poder sobrenatural que, amados hermanos, lo tenemos todos nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Es un poder que nos alienta a seguir adelante. Es un poder que nos alienta a continuar aún las pruebas difíciles que vengan a nuestra vida. Porque, amado hermano, todo cristiano tiene que tener el Espíritu Santo.
porque Él es el consolador, Él es el que lo guía, Él es el que lo llena, Él es el que le dice: sigamos adelante en este camino precioso. Él es el consolador, porque dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra poder ya lo hemos explicado varias veces, que viene del griego dínamo, algo que no pierde su poderío, siempre está. El dínamo, siempre el poder se permanece. Amados hermanos, vienen pruebas a su vida, el Espíritu Santo lo alienta a seguir adelante. Usted ha perdido el trabajo, el Espíritu Santo lo alienta a seguir adelante. Vienen enfermedades a su vida, el Espíritu Santo le dice: sigue adelante, porque sabe una cosa, el Espíritu Santo nos da una capacidad divina, una habilidad que no proviene de un esfuerzo humano, sino proviene de Dios. Una fuerza espiritual, una energía interior para vivir conforme a la fe, una autoridad, eficacia para cumplir una misión que está en este caso para ser testigos. La palabra testigos, amados hermanos, es una palabra muy importante en esto, para ser testigos. ¿Y cuál es ese ser testigos? Es llevar el evangelio a cada uno de los que todavía necesitan la palabra de Dios. No estamos solos, somos revestidos por el poder para ser enviados, y todos necesitamos ese poder. Otra es que aunque ascendió, Él sigue presente. Jesús ascendió, pero ahora intercede por nosotros, está con nosotros por medio del Espíritu Santo y vive en nosotros. Vea lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso, cuando cantaban los hermanos del grupo: al que está sentado en el trono, se refiere al Señor Jesús, que está sentado en el trono. Pero también no solamente dice eso, sino que sean conocidas todas vuestras costumbres sin avaricia, porque dice: no te desampararé, no te dejaré, porque más el Consolador, el Espíritu Santo, Él es el que estará con nosotros por todos los siglos de los siglos. Amén. Y por último, amados hermanos, así como se fue el Señor Jesús, así como Él lo vieron irse en las nubes, así un día Él regresará, y lo estamos esperando, y ya está cerca. Si usted está acomodado a este mundo, déjeme decirle que si usted un día recibió a Cristo como su Salvador, no se quedará. Todo lo que usted tenga ahí no vale nada, porque todo lo que usted va a tener allá en la eternidad, solo con el hecho de que estemos en la eternidad por los siglos de los siglos, es suficiente. Mientras ellos miraban al cielo, vea lo que dice el versículo 11. Veamos desde el versículo 9. Él les estaba diciendo: esperen, serán revestidos, recibiréis poder. Los estaba anticipando. Y en el versículo 9 dice estas palabras que nos alientan aún más. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, recuerda que en Lucas lo está diciendo otra vez, fue alzado a los cielos, pero aquí lo dice más explícitamente: fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Recuerde que en Lucas no lo menciona, pero él dice se fueron gozosos. En Marcos dice se fueron a predicar el evangelio, la comisión, la misión. Pero dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿No esa es una esperanza viva, amados hermanos? ¿No es una esperanza fuerte, amados hermanos? ¿No es una esperanza que aviva nuestra fe de que el Señor viene? Él ya nos ha revestido con el poder del Espíritu Santo, pero el Señor viene con fuerza y con poder. Ya no viene como un cordero, ahora viene como Rey de reyes y Señor de señores. Porque sabe algo, estos discípulos pudieron su entera confianza en Él y esperaron. Pero es curioso que casi como aproximadamente a 400 personas que estaban en un grupo fuerte, muchos con la impaciencia de que no eran bautizados con el Espíritu Santo, se fueron yendo poco a poco. Poco a poco se fueron yendo, como aquellas semillas que el Señor Jesús dijo en una de sus parábolas. La impaciencia de esperar los hizo que se fueran. Y cuando cae el derramamiento del Espíritu Santo, que en otra predicación alguien la va a traer, de todos los que el Señor Jesús se les apareció, ¿cuántos fueron bautizados con el Espíritu Santo? Dígame usted. 120. 120. Pero de esos 120, usted y yo estamos aquí porque la expansión del evangelio fue tal que el Espíritu Santo hizo en ellos una fuerza sobrenatural, que aunque los dijeran, ¿sabes qué? Te vamos a crucificar, Pedro, pero no importa, crucifíqueme, pero boca abajo. Juan, te vamos a meter a un horno de fuego, de un horno de aceite hirviendo, no importa, yo ahí me meto. El apóstol Juan fue los que escribió uno de los evangelios, primera, segunda y tercera de Juan, y escribió Revelaciones. Dios lo libró. Pero de todos los demás, amados hermanos, murieron siendo testigos fieles de la misión que el Señor les dio de predicar el evangelio.